Dentro de los temas que vamos a trabajar el día de hoy están las generalidades, los conceptos básicos, lactancia materna, el rol del profesional de enfermería a través de todo este proceso de contacto y apego, y qué aspectos debe tener en cuenta el profesional de enfermería, como son el vínculo, la alimentación, temperatura, higiene, eliminación, sueño del recién nacido, prevención de accidentes y signos de alarma y cuidado de los padres en el alojamiento conjunto. Dentro de las generalidades, entonces, el alojamiento conjunto representa un avance en la atención del recién nacido, ya que demuestra una relación más estrecha con la madre, el recién nacido y el personal de salud. Su interrelación diaria reporta grandes beneficios, especialmente para el recién nacido. Dentro de sus beneficios está fortalecer los lazos afectivos y desarrollo de una mayor sensibilidad por los problemas prioritarios de este, establecer una estrecha relación entre madre e hijo que estimula la lactancia materna natural, sensibilizar a la madre para aceptar los consejos y cuidados sobre los cuidados de sus hijos y de su hijo, y promover una mejor relación de la madre con el equipo de salud, que favorece la enseñanza directa y la práctica de los cuidados del recién nacido. Dentro de los conceptos básicos, entonces, tenemos la lactancia materna, que es una manera inigualable de brindar alimento ideal para el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños. El apego, que son los lazos emocionales que el bebé desarrolla con su madre y más adelante con su padre. Contacto en el recién nacido, que hace referencia a colocar al recién nacido seco y desnudo, boca abajo sobre el pecho desnudo de su madre, y a menudo pues se cubre con una manta materna. Dentro de la lactancia materna, entonces, recordamos nuevamente su definición, que es la manera inigualable de brindar alimento ideal para el crecimiento y desarrollo del recién nacido. ¿Qué debemos tener en cuenta respecto a la técnica de agarre del bebé? Entonces, que el proceso de amamantamiento no debe doler y debe ser algo placentero para ambos, tanto para la madre como para el recién nacido, y que en procesos donde se presente dolor se debe solicitar ayuda calificada. Tener en cuenta que durante el posoperatorio o durante el posparto inmediato, este proceso, mientras se realiza como tal la educación y las primeras técnicas de agarre, pues va a ser un proceso que no va a ser tan fácil, y para eso está el profesional de enfermería capacitado para brindar el apoyo necesario. ¿Qué debemos tener en cuenta? 5 puntos claves que garantizan que el agarre del recién nacido está siendo adecuado, lo que garantiza que no vamos a generar lesiones en el pezón. La mamá está brindando lactancia al bebé y el bebé se está agarrando adecuadamente. Entonces, primero, que se ve más areola por encima del labio superior del recién nacido. La nariz se encuentra cerca al pecho, como en la imagen que vemos a mano izquierda. La boca se encuentra muy abierta, el labio inferior está hacia afuera y el mentón toca el pecho materno. Esto nos garantiza y nos da seguridad de que el recién nacido está con un agarre adecuado para la lactancia. ¿Qué significa entonces que tengamos lactancia materna a libre demanda y lactancia materna exclusiva, que son términos que muchas veces confundimos? Lactancia materna libre demanda es alimentar al recién nacido con leche materna cuando lo requiera y por el tiempo que el bebé lo necesite. El bebé es el único que sabe cuándo ha quedado satisfecho, por lo que debe ser él quien avise cuándo quiere y que se suelte al pecho cuando así lo sienta. Y lactancia materna exclusiva es la leche, el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo saludable de los lactantes. Los lactantes deben de recibir lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, que es la recomendación de la OMS, que debe ser de manera exclusiva y complementaria hasta los 2 años de vida o hasta cuando la mamá y el bebé así lo requieran. ¿Qué ventajas tiene la lactancia materna para la madre? Entonces, dentro de las ventajas se encuentra que interviene en su proceso de recuperación después del parto, genera un estrecho vínculo psicoafectivo con el niño o la niña,
reduce la incidencia de cáncer de mama, ovario y útero, estimula las contracciones uterinas y disminuye el riesgo de anemia posparto e infección. Evita complicaciones como la mastitis por congestión de la leche materna en el seno, ya que siempre se debe garantizar que la mamá lacte de ambos senos. Así sea un seno más fácil para agarrar de otro, debemos enseñarle a la mamá la importancia de que se pegue de ambos senos en cada toma. Recupera la figura corporal en menor tiempo, disminuye la probabilidad de depresión postparto, produce mayor sensación de bienestar y aumenta la autoestima de la mamá, ya que pues está alimentando de manera efectiva a su recién nacido y pues ve su crecimiento gracias a la lactancia que le está produciendo al bebé. ¿Qué ventajas tiene la lactancia materna para los niños y las niñas? Entonces disminuye la incidencia de enfermedad infecciosa, protege contra infecciones porque contiene anticuerpos que la madre le transmite y leucocitos que ayudan a luchar contra la infección. Entonces, pues son niños que son menos propensos a sufrir enfermedades, favorece la maduración del aparato digestivo y motor oral por el movimiento de succión, fortalece la flora intestinal para disminuir diarreas, crea mejor respuesta ante las vacunas, disminuye la probabilidad de presentar obesidad, ayuda al desarrollo de dientes y mandíbula, ya que es la mejor preparación para una correcta masticación en el futuro, siempre que se garantice una adecuada, como agarre en el seno. Fortalece la coordinación de respirar, succionar y deglutir de manera rítmica. ¿Qué mitos y realidades tenemos frente a la lactancia materna? Entonces, el primer mito que escuchamos frecuentemente en los servicios de hospitalización es que no tenemos suficiente cantidad de leche para amamantar al bebé. Entonces, esto es falso, ya que el pecho produce la cantidad de leche en función de las demandas del bebé, siempre y cuando el número de tomas sea adecuado y la postura de succión sea correcta. El siguiente mito es que la lactancia materna deforma el pecho, lo cual es falso, ya que el principal cambio del pecho se produce durante el embarazo, independientemente de que la madre dé el pecho o no. En todas las mujeres el pecho va cambiando en función de la edad, la grasa corporal y factores genéticos, aunque den o no el pecho. El siguiente mito es que durante la lactancia materna hay que beber demasiada agua, mucha leche y comer más de lo habitual o comer el doble, que hay un dicho que dice que comer el doble para poder producir mejor leche, lo cual es falso, ya que es recomendable que la madre siga una dieta variada y equilibrada y beba mucho líquido según su sed. La producción de la leche de la madre no depende de la cantidad de leche que tome la mamá. El siguiente mito es si tomo alimentos que producen gases como judías, coliflor, agua de panela, lo pasaré gases a mi bebé. Entonces, pues esto es falso, ya que los alimentos que consume la madre no producen gases ni cólicos en el bebé. El quinto mito es que no debo tomar alimentos con ajo, cebolla o picante mientras doy el pecho. Pues esto no tiene ningún tipo de interrelación, ya que los cambios en el sabor de la leche según los alimentos ingeridos por la madre favorecen que el bebé acepte los nuevos sabores cuando se introduzca la alimentación complementaria. Entonces la mamá debe tener una dieta muy variada. Hay que organizar un horario para dar el pecho si no le estoy malcriando. Entonces, pues esto es falso, ya que es preferible alimentar al recién nacido a libre demanda y sin un horario fijo, de manera que el bebé decide cuándo quiere comer, sobre todo cuando está en alojamiento conjunto. El siguiente mito es que si mi mamá no pudo dar el pecho, yo tampoco voy a poder, y esto es falso. Lo que determina la cantidad de leche que se produce, a no ser que exista un problema médico, es la frecuencia con la que se alimenta el bebé. Es decir, entre más coloquemos el bebé al seno, más leche vamos a producir, y cuanto más se le dé el pecho, pues más se va a producir. No existe ningún factor hereditario que dependa de realizar, o sea, que determine producir o no más leche, y pues se debe garantizar una técnica adecuada. Si tengo el pecho pequeño, produciré poca leche. Esto es mentira, ya que las mamas están compuestas de tejido glandular, que es donde se produce la leche, tejido graso, tejido conectivo, de soporte, y el tamaño de la mama depende más de la cantidad de grasa que del tejido glandular.
El siguiente mito es, tengo los pezones planos o invertidos y no podré dar al pecho. Entonces, en la mayoría de los casos, los pezones planos elásticos que con una buena técnica van saliendo poco a poco y permiten que la lactancia sea eficaz. Entonces, en este tipo de mamás debemos pues brindar una educación mucho más específica para garantizar que el bebé se agarre bien y que pues no se vayan a generar laceraciones en en el pezón. Entonces, ¿cuál es el rol del profesional de enfermería en todo el proceso de lactancia, apego y alojamiento conjunto durante una hospitalización? Entonces, los profesionales de enfermería, pues brindamos un pilar fundamental a la hora de pensar en el comienzo de la vida, el restablecimiento del vínculo, las conductas de apego y la consolidación de los roles con los progenitores, dado que son ellos quienes tienen contacto precoz y estrecho con las vivencias de la familia, pudiendo hacer de cada situación una instancia de aprendizaje. Las acciones, por tanto, de nosotros como enfermeros están dirigidas a favorecer el apego y la observación de la conducta del recién nacido por parte de sus padres, fomentarles hábitos saludables, facilitarles la verbalización de sus inquietudes y enseñar las cuestiones básicas eh, inherentes como al cuidado y autocuidado del recién nacido para prevenir potenciales riesgos de salud. Entonces, nosotros estamos en contacto directo con estos dos papás que en algunas ocasiones son papás primerizos que tienen muchas dudas. Nosotros intervenimos directamente en todo el proceso desde que ellos llegan a hospitalización y vamos sabiendo cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes y en qué podemos ir orientando la educación que realizamos durante el proceso de hospitalización. Entonces, ¿qué fomentamos? Una paternidad responsable y autónoma. Es importante fortalecer durante este proceso la autonomía y la autoestima de los pacientes, que ellos se sientan, de los papás, que se sientan capaces de ejercer su paternidad con responsabilidad y autonomía. Hay familias que se sienten cómodas de expresar sus dudas y sus problemas respecto al cuidado de su hijo y otras que no, y es ahí donde el profesional de enfermería debe identificar y hábilmente debe guiar y detectar estas características para poder brindar un cuidado individualizado. Las familias, ya sea por experiencias anteriores o por ausencia de ellas o por su propia experiencia como hijos o experiencias que han tenido, remiten todas pues estas experiencias a este proceso de crianza con el recién nacido. Entonces ahí es donde nosotros debemos llegar a generar un contacto empático con estos padres, donde podamos brindar como todos los factores que vamos a trabajar con ellos durante la hospitalización. Entonces, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta durante el proceso de acompañamiento de estos padres en el proceso de hospitalización? Lo primero que debemos hacer es generar un vínculo. El vínculo primario es el del binomio madre-hijo y a partir del cual un nuevo individuo acentuará las bases afectivas que sustentarán su proceso madurativo y emocional y el establecimiento de vínculos futuros. Por ello es fundamental preservarlo, fomentarlo y acompañarlo en la consolidación desde su nacimiento. Por eso nosotros garantizamos que cuando el recién nacido es sano, todo el tiempo va a estar en compañía de su madre y de su padre. Todas estas acciones que realiza el profesional de enfermería para garantizar este vínculo durante todo el proceso buscan como tal fomentar que los padres puedan contarnos sobre qué inquietudes tienen y generar sensación de seguridad en relación a la satisfacción de estas necesidades. Fomentar en los padres la observación y el contacto visual en los momentos de vigilia del recién nacido y incluir como tal el contacto físico, incluir progresivamente estímulos auditivos, incluyendo el arrullo y el habla, y brindar acciones prioritarias de enfermería respecto al vínculo con el recién nacido. Entonces, permitimos que los padres estén en todos los procesos que se le realicen al recién nacido.
Entonces, ¿qué realizamos con el recién nacido? Realizamos acompañamiento durante la alimentación. Entonces, esto es uno de los procesos que más genera dudas y como que más genera ansiedad en la mamá y en los padres, ya que la mayoría de las mamás opta por una lactancia materna que inicialmente, como lo mencionaba anteriormente, puede generar como muchas dudas. Puede ser un proceso que al inicio pueda ser doloroso y esto puede generar como muchas dudas respecto a la madre. Entonces nosotros debemos brindar ese acompañamiento durante todo el proceso de lactancia materna, teniendo en cuenta los aspectos ya mencionados, pero tenemos también unas madres que optan por la lactancia con fórmula, a pesar de las recomendaciones que se les realicen, la mamá es completamente autónoma de tomar la decisión de cómo decide lactar a su bebé y hay algunos casos muy puntuales en los cuales es necesario complementar a este recién nacido. Entonces nosotros debemos estar capacitados para brindar el acompañamiento a esta mamá, a estos papás, para que no se sientan como juzgados, no sientan que va a haber algún como quebranto dentro del proceso de alimentación, sino que sientan que va a ser un proceso en el cual el beneficio va a ser para el recién nacido y siempre y cuando el recién nacido lo necesite por alguna condición médica, debe estar indicada la lactancia complementaria pues en estos bebés. ¿Qué enseñamos a a los papás sobre el recién nacido? Sobre el control de la temperatura. Les enseñamos a cómo tomarle la temperatura, cuáles son los límites de normalidad de la misma, esto con el fin de prevenir riesgos en el bienestar del recién nacido. Para nosotros como profesionales de la salud puede ser algo muy rutinario, pueden estar muy claros los rangos de normalidad de la temperatura, pero muchas veces los padres primerizos o con un bebé que está con llanto o con algún aumento en la temperatura corporal pueden sentirse asustados. Si nosotros durante el proceso de hospitalización de esta mamá enseñamos a los papás qué son signos de alarma, cuáles son los rangos de temperatura, podemos prevenir que estos papás cuando estén en su casa solos sientan como que no hay ningún, o sea, como que no saben qué hacer o si una temperatura de 37 indica que el recién nacido está con fiebre. Enseñamos a los papás sobre higiene, que esto constituye dos aspectos, la higiene del muñón umbilical, en la cual nosotros enseñamos a los papás a realizar este proceso durante toda la hospitalización, les damos educación sobre cómo la técnica y los signos de alarma, y el segundo aspecto que incluye la higiene es el baño del recién nacido. Cuando el recién nacido tiene un peso adecuado, podemos realizar a las 24 horas de vida el primer baño en el cual involucramos directamente a los papás con el fin de solventar todas las dudas. Les enseñamos qué aspectos deben tener en cuenta en casa, cuál es el ambiente ideal para hacer la higiene del recién nacido pues los beneficios que trae esto para el bebé. Tenemos en cuenta la eliminación, entonces enseñamos a los papás a realizar el cambio del pañal, con qué frecuencia se debe hacer, pero también debemos enseñarles a estos papás sobre los cambios que va a haber en la deposición, sobre la primera deposición denominada meconio, qué cambios va a haber, qué es normal y qué no es normal. Y respecto a la diuresis, cada cuánto es normal que un recién nacido esté presentando la diuresis. Y dentro de los signos de alarma que le enseñamos a los papás es que un bebé que se está alimentando de manera adecuada debe presentar diuresis durante por lo menos 6 horas. Entonces, siempre debemos enseñarle a los papás sobre qué aspectos debemos tener en cuenta, qué es normal y qué no es normal durante el cambio del pañal y pues qué tips vamos a tener para el cambio del mismo. En el sueño, entonces es importante dentro de los cuidados que tenemos en la hospitalización, pues están orientados a prevenir eventos de riesgo asociados al sueño, como es el síndrome de muerte súbita del lactante,
y lo que buscamos, pues que se basa en características anatomofisiológicas del sistema respiratorio y la capacidad de respuesta del sistema nervioso. Entonces, ¿qué le enseñamos a los papás sobre el sueño del recién nacido? Pues primero, cómo deben preparar el espacio donde va a dormir este recién nacido, qué elementos sí puede tener el bebé y qué elementos no puede tener, qué elementos pueden ser de riesgo, en qué posición debe estar el recién nacido y garantizar que el bebé pueda dormir entre una toma y otra durante el primer mes de vida. Aunque también debemos enseñarle a los papás que el recién nacido, a medida que va creciendo, pues va a tener unos tiempos de estar despierto mucho más prolongados, y es ahí donde nosotros debemos garantizar el apego. Debemos como ordenar el proceso en que vamos a estar con el bebé, porque si lo bañamos, le damos de comer y no le cambiamos el pañal, esperamos a que se duerma y a la hora le vamos a cambiar el pañal, pues vamos a interrumpir este proceso de sueño y pues el recién nacido se va a tornar irritable y no vamos a permitir que tenga un tiempo prolongado de sueño. ¿Qué tenemos también que tener en cuenta como profesionales de enfermería? Que nosotros debemos garantizar la prevención de accidentes y entrenar a estos papás sobre signos de alarma. El tiempo que los papás estén en el alojamiento conjunto durante la hospitalización, nosotros debemos garantizar que estos papás van entrenados con cosas prioritarias y muy puntuales y fáciles de recordar para ellos. Entonces, los padres como cuidadores primarios necesitan orientación respecto de cuándo consultar de forma inmediata urgencias para resolver oportunamente situaciones emergentes, o hacerlo en forma telefónica o programada, evitando así los riesgos de salidas precipitadas y de potenciales intervenciones diagnósticas innecesarias. Porque cuando somos padres primerizos, sentimos miedo y temor de muchas cosas que van cambiando porque no hemos tenido esa experiencia, pero si nosotros les enseñamos a los papás qué es un signo de alarma, que sí es importante tener en cuenta, que no es tan relevante, cómo podemos tratar ciertos aspectos, nosotros garantizamos que vamos a tener unos papás educados que van a llegar a urgencias cuando un recién nacido en verdad requiere la atención, además porque el riesgo que tenemos de traer a un recién nacido a urgencias, que es un servicio pues de alto movimiento, y si es un recién nacido que quizás no requiera esa atención, nosotros podemos evitar este tipo de situaciones. Entonces también debemos entrenarlos, además de signos de alarma, a qué situaciones nos permiten evitar accidentes en el hogar, como es garantizar una adecuada temperatura para el baño del recién nacido, que el espacio en el que esté el recién nacido pues esté libre de corrientes de aire, qué signos de alarma pueden presentarse durante el proceso de lactancia o en el proceso en el que el bebé esté dormido. ¿Qué debemos también tener en cuenta en el proceso de hospitalización? Entonces nosotros debemos cuidar a los padres que están en el alojamiento o conjunto. Es imprescindible la presencia en el área de alojamiento conjunto de los enfermeros que estén capacitados para esto, enfermeros que estén comprometidos con este rol que están ejerciendo estos papás. La anticipación ante signos de alarma y la canalización oportuna de inquietudes facilita el diagnóstico y la resolución de problemas en tiempo y forma. Esto favorece la confianza de los padres con el equipo de salud, promueve una adecuada comunicación entre los padres y enfermería y nos permite que nosotros podamos generar mayor empatía. Entonces, durante la estadía en hospitalización, los padres, al igual que el recién nacido, necesitan de cuidados tal cual lo postulan los principios de la atención centrada en la persona, para que sus necesidades se vean satisfechas y las posibles complicaciones puedan detectarse y se resuelvan precozmente. Muchas gracias.